Dios les bendiga, amados hermanos. Es una bendición nuevamente estar aquí con ustedes en su programa Shalom, Shalom, Jerusalén, el cual, verdad, ha sido diseñado para predicar el Evangelio, edificar a la iglesia y de igual manera, verdad, atraer a aquellos que se han apartado del camino del Señor para que vuelvan nuevamente a Él. Hoy es un día especial porque Dios nos ha permitido abrir los ojos a este nuevo día y nos ha dado la fuerza para que cada uno de nosotros, ¿verdad?, hayamos podido hacer nuestras actividades de día con día. Hoy es un inicio de semana laboral. Yo creo que cada uno de ustedes han tenido una bendición especial en sus trabajos, en sus hogares y en los lugares donde ustedes han estado. Pero hoy, en esta preciosa hora, Dios nos permite entrar a sus hogares y poder meditar en la palabra del Señor. Y aquellos, ¿verdad?, que nos están sintonizando y que no han aceptado a Jesucristo como su único y verdadero Salvador, qué bueno que esté con nosotros y nada más le pido que ponga atención al mensaje, ya que lo que hoy vamos a tratar tiene que ver específicamente con el hecho de que Jesucristo nos ha presentado un regalo maravilloso para nuestras vidas. Así que saludos a todos los que nos sintonizan en esta parte del planeta y a todos aquellos que nos estarán sintonizando también por medio de las diferentes plataformas que existen para poder ver esta clase de programación. Así que cada uno de ustedes, Dios les bendiga grandemente y sigamos adelante también, ¿verdad? Así que el tema que hoy tratamos es Jesús, el autor de nuestra salvación. Estamos en este tiempo en el cual, hermanos, conmemoramos que hace más de 2000 años, allá en aquel lugar, ¿verdad? Se levantaba una cruz y sobre esa cruz estaba colgado el Hijo de Dios, el cual se había hecho hombre con el propósito, ¿verdad?, de dar salvación y vida eterna a cada uno de nosotros. Así que yo les exhorto a que ustedes, ¿verdad?, estén dispuestos a aprender de la palabra del Señor en esta preciosa hora. Quiero orar para dar inicio a este programa y confiando en el Señor que Él nos va a ministrar hoy, ¿verdad? Venga conmigo en oración. Padre que estás en gloria, venimos delante de ti en este precioso momento, Señor, dándote gracias por la oportunidad que nos das de poder estar compartiendo tu palabra a través, Señor, de estas ondas televisivas, Señor, y te doy gracias porque hay un pueblo, Señor, que está dispuesto a escuchar tu palabra y de igual manera ruego, Espíritu Santo, por aquellos que no son creyentes, Señor, y que hoy van a estar sintonizándonos o en el futuro, que tú seas ministrando sus mentes, sus corazones a través de tu palabra, Señor, y que tu palabra haga cambios radicales sobre sus vidas, Padre. Te lo pido en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Así que el tema es entonces Jesús, el autor de nuestra salvación. Hace, ¿verdad?, un par de meses atrás, principalmente en el último mes del año pasado, en diciembre, estuvimos muchos de nosotros, ¿verdad?, conmemorando que Jesucristo había nacido. Y estuvimos, ¿verdad?, celebrando ese momento en el cual, pues de igual manera Jesucristo había venido a este mundo y que había pues nacido como todos nosotros. Aquel bebé que estaba en aquel pesebre fue, ¿verdad?, visitado por 3 reyes magos, los cuales ellos, ¿verdad?, trajeron ciertos presentes al niño. La madre, ¿verdad?, simplemente dice la escritura que ponía eso en su corazón y así transcurrió el tiempo y transcurrió el tiempo hasta que pues ese niño se hizo adulto. Conmemoramos ese nacimiento. ¿Por qué lo conmemoramos? ¿Por qué lo recordamos? ¿Por qué hablamos de él? Porque pues principalmente está ahí registrado dentro de la Escritura con el único fin al cual vino Jesucristo, dar su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Como hemos dicho anteriormente, muchos hombres que se han llamado importantes siempre nacieron pero con una mentalidad, ser líderes, ser alguien importante, ser personas que fueran influencia en el mundo. Jesucristo traía un solo propósito, principalmente, ¿verdad?, ir a esa cruz, ir a ese lugar de sufrimiento, ir a ese lugar de muerte, con el único propósito de que usted y yo tuviéramos el regalo de la salvación. Porque la Escritura nos dice a nosotros en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Lamentablemente el hombre pecó, desobedeció al mandato divino en el Edén y Dios los tuvo que castigar, pero a la misma vez Dios proveía un sacrificio, proveía un camino de salvación que años después, muchos años después, en Jerusalén, en aquel lugar, se estaba levantando aquella cruz, cumpliéndose la promesa que Dios había dicho de dar un Salvador al mundo. Y cuando le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, era en Jesucristo que todos nosotros estábamos recibiendo esa bendición dada a aquel hombre que había creído en Dios. Así que conmemoramos el nacimiento, pero también sabemos muy bien que al conmemorar su nacimiento también íbamos a recordar que Él había muerto por cada uno de nosotros. En este mes entonces empezamos a recordar que Jesucristo murió en aquella cruz por amor a nosotros. Ahí fue la demostración más grande que Dios nos dio de su gran amor para con nosotros. Entonces quiero meditar en esto, en una porción bíblica, y para eso quiero ir a lo primero que quiero tratar con ustedes, y es el hecho de que el hombre había sido creado por Dios para grandes cosas, pero el pecado los separó de Él. Lea conmigo esta porción bíblica en Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 9, y quiero que lo lea ahí conmigo, y va a aparecer ahí en la pantalla. Dice el versículo 5, pero no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. El 8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetos. Entonces en estos versículos, ¿verdad?, podemos contemplar un canto maravilloso que el salmista entona en cuanto a la gloria del hombre. El hombre fue creado con ese propósito, el cual declara aquí el salmista, y Hebreos toma esa cita bíblica. Cuando Dios formó al hombre, lo hizo con características similares a las de él. Por eso cuando el salmista dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, en realidad la traducción tendría que ser, le hiciste un poco menor que a la imagen divina, porque en realidad el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, no como Dios, pero iba a ser un representante digno de Dios, y Dios le dio la autoridad para que gobernase sobre toda la creación, sobre las aves, sobre los animales marinos, sobre los animales terrestres. Él tenía ese poder, ¿verdad?, sobre toda la creación dado por Dios. Por eso acá en estos versículos vemos que Dios coronó al hombre para que él fuese su representante digno. Esa era la idea, el plan principal de Dios. Pero lamentablemente el pecado llegó al corazón del hombre. Y eso causó entonces que todo esto se fuera deteriorando. Por eso el escritor de Hebreos toma ese versículo importante en el cual dice, ¿verdad?, que él se lo había sujetado todo a sus pies, pero no vemos que todo esté sujeto. ¿Por qué razón? Por el hecho del pecado. Ahora, en estos versículos del Salmo 8, quisiéramos ver que todo fuera en cuanto al Mesías, pero no es así. El versículo 8 es un cántico sobre la gloria del hombre a la cual Dios lo había destinado, pero fracasó lamentablemente, y a causa de eso entonces había una necesidad de que este hombre fuera regenerado, de que este hombre volviese a tener una relación digna con su Creador. Por esa razón es importante entender que se necesitaba de un redentor. Por eso Dios dijo en Génesis 3:15 que Él habría de dar un redentor al ser humano, que de la mujer habría de nacer aquel que habría de salvar a la raza humana. ¿Por qué? Porque había necesidad de eso. Déjeme decirle, hermanos, que Jesucristo
vino para darnos esa salvación, y usted como creyente le aconsejo y le digo las mismas palabras del apóstol Pablo, que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Si usted se ha apartado de los caminos del Señor, le exhorto a que usted vuelva a los pies de Cristo, haga nuevos votos con el Señor, para que de esa manera se agarre de la salvación divina. Acuérdese de que Dios ha propuesto un castigo, ¿verdad?, sobre esta tierra, sobre el pecado, sobre Satanás, y aquel que no acepte el regalo de la salvación se quedará para ese castigo. Si usted nunca ha aceptado a Jesucristo, hoy le digo esto, que Cristo vino a esa cruz para morir específicamente por usted. Acepte el regalo divino que hoy le está ofreciendo nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hablamos acá entonces que el hombre fue coronado con gloria, pero su desobediencia le quitó esa corona. Amados hermanos, entendamos entonces que era innecesario que Cristo viniera a esta tierra. Quiero que vea la segunda parte de esta porción bíblica en el versículo 9, la cual dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Fíjese bien ahora el versículo 10. Porque convenía aquel por cuya cosa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica a los que son santificados, dice el 11, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Aquí vemos entonces, por medio de las palabras de este escritor, que Jesucristo es aquel que habría sido prometido para dar salvación y vida eterna. Jesucristo es aquel que dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesucristo vino haciendo muchas maravillas y señales, sanidades y muchas cosas que vino haciendo a favor del pueblo en aquel entonces. Pero su enfoque principal era la cruz. Su meta era la cruz. Por eso cuando empezó el tiempo en el cual él ya iba preparándose, le empezó a decir a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y muera, pero al tercer día resucitará. Él empezó a repetir esas palabras. Los discípulos no las entendieron hasta cuando él resucitó de entre los muertos, pero ese era su plan, esa era su meta. Todo lo que usted puede ver a lo largo del relato de cuando él fue preso, cuando él, ¿verdad?, llegó ante los juicios del concilio, del Sanedrín y ante Pilato, todo eso, lo que estaba ocurriendo ahí, hermanos, era él mismo poniendo todas las cosas. No era como que cuando alguien cae preso y lo engañan y le tienden una trampa. No, es como que él mismo se está tendiendo la trampa. Es como que él mismo está poniendo todas las cosas para lo que está haciendo. Ese era el plan que se traía, y por eso Jesucristo estaba, ¿verdad?, con esa mentalidad. Claro, como ser humano, él sufrió y llevó el oprobio sobre sus hombros. Por eso aquí el escritor dice en el versículo 9 entonces: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte. Él vino a padecer la muerte por amor a nosotros, para que de esa manera, dice el escritor, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, lo que quiere decir esto, hermanos, es que el Señor Jesucristo sufrió la muerte para que a través de eso se mostrase la gracia de Dios para con cada uno de nosotros.
Su muerte entonces trajo la salvación. Por eso decimos que Jesucristo es el autor y consumador de nuestra salvación, porque en el versículo 10 dice él, porque convenía aquel cuya causa son todas las cosas, porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionaste por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el que causa todas las cosas? Dios. Dios es el que causa todas las cosas. Dios es el que prepara todas las cosas. Dios es el que planea todas las cosas. Por lo tanto, dice que Él fue quien perfeccionó a Jesucristo como autor y consumador de la salvación. Lo preparó a través de las aflicciones. ¿Qué es el autor? El autor es como un general, el autor es como un pionero. El autor es aquel que inicia algo, es como aquel que funda una familia, él es el autor. Es como aquel que funda o empieza una ciudad, él es el pionero. Jesucristo es el pionero de la senda, del camino de la salvación. Por eso en el capítulo 10, versículo 19, el escritor de Hebreos dice, porque Él nos abrió un camino nuevo y vivo para entrar al lugar santísimo. Él abrió la brecha porque Él es el pionero. ¿Para qué abrió esa brecha? Para que nosotros entrásemos. Él sufrió para que nosotros no sufriésemos y entrásemos a la salvación, a la vida eterna preparada por nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, aprecie ese regalo. Por lo tanto, hermanos, considere lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Hermano, usted que está apartado, mire lo que hizo Jesucristo por usted y Él simplemente quiere que usted vuelva a sus caminos, le sea fiel y le sea obediente y siga adelante. Él ya abrió el camino, hermano. Amado amigo, yo le digo esto, Jesucristo lo ama tanto que dio su vida por usted. Si alguien le ha dicho que no le ama, Jesucristo le dice hoy, yo te amo y morí por ti en la cruz del Calvario. Versículo 11 dice que Él es el que nos santifica a cada uno de nosotros y Él no se avergüenza de llevarnos hermanos a nosotros y con gozo Él alabará al Dios y Padre, ¿verdad? Y nos presentará ante Él como sus hermanos. Por lo tanto, aprendamos nosotros a reconocer lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Amén. Fíjese ahora la tercera porción la tercera parte de esta porción bíblica en el versículo 13. Y dice así, y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo los hijos que Dios me dio. El versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente, dice el 16, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En esta última parte de esta porción bíblica podemos contemplar entonces la razón por la cual Jesucristo se hizo hombre. ¿Por qué era importante que Él naciera de una mujer? ¿Por qué era importante que Él viniera a este mundo en forma de hombre? El 14 nos lo dice a nosotros, porque así como nosotros hemos participado de carne y sangre, Él también lo hizo, porque no podía venir en su forma divina, no podía venir en su gloria, en su majestad, como escribe el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 8, que Él se despojó de su gloria, se quitó la corona de Dios para hacerse siervo, para hacerse hombre, porque solamente así Él podía darnos salvación a nosotros. Para podernos salvar, Dios tuvo que mandar a un hombre. Por consiguiente, nosotros entendemos que Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, era 100% hombre y 100% divino. Él tenía que ser así para poder considerarnos a nosotros y para que de esa manera pudiese destruir, ¿verdad?, el imperio de Satanás que estaba, ¿verdad?,
dominado por la muerte. A Él morir, al Él, ¿verdad?, participar de nuestra naturaleza y dar su vida en la cruz del Calvario, entonces nos libera a nosotros del temor de la muerte. Por lo tanto, hoy como creyentes, nosotros no le tenemos miedo a la muerte, sino que nosotros estamos confiados en que nosotros al partir de este lugar tendremos, ¿verdad?, la oportunidad de entrar a aquel lugar maravilloso de descanso. Por eso Pablo decía, ¿verdad?, todo lo tengo por basura, por el amor a Cristo Jesús. Así que para él lo más importante era vivir en Cristo Jesús. Lo demás quedaba muy aparte. Él lo despreciaba en la manera en la cual consideraba que lo que Dios le había ofrecido por medio de Jesucristo era más importante. Él escribió de igual manera diciendo, para mí el vivir es, ¿verdad?, ganancia. El morir, ¿verdad?, es lo más importante, era lo más importante para el apóstol Pablo. Porque acá entonces el versículo 15 nos dice a nosotros que nos ha liberado de la servidumbre de la muerte a la cual estábamos sujetos nosotros toda la vida. Desde que el hombre pecó hasta el momento en que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, el hombre estaba sujeto y estaba bajo servidumbre y en el temor de la muerte. Siempre andaba ese temor. Pero ahora en Cristo Jesús ya no hay temor. Por eso es importante, amado amigo, que usted, ¿verdad?, venga a los pies de Cristo para que ese temor a la muerte se vaya de su vida. Así que entendamos esto, que Jesucristo tuvo que compartir nuestra naturaleza para que de esa manera pudiese salvarnos a nosotros y considerar nuestras necesidades de igual manera. El versículo 16 dice que Él no vino a socorrer a los ángeles, nos vino a socorrer a nosotros los hombres. El 17 dice que Él tenía que ser constituido como un sumo sacerdote fiel y misericordioso. ¿Por qué misericordioso? Porque Él, ¿verdad?, extendió su misericordia sobre nosotros y ha dejado pasar los tiempos de la ignorancia, ha dejado pasar el tiempo, ¿verdad?, en el cual andábamos en pecado, para que de esa manera ahora pudiésemos tener nosotros redención de nuestra vida. ¿Por qué fiel? Porque Él es digno de confianza. Usted puede venir a Él y Él le va a recibir, Él le va a atender y todo lo que Él le ha prometido lo va a cumplir. Por eso Él es fiel, porque es digno de confianza. Hay hombres que pueden de verdad decir y ofrecernos confianza. Hay personas que pueden decir, confía en mí, yo te voy a ayudar, yo voy a estar ahí contigo. Muchas veces los familiares nos dicen, yo voy a estar ahí contigo, no tengas pena, yo te voy a ayudar en todo. Pero el hombre tiende siempre a fallar. Va a haber un momento en que el cual va a decir, no, disculpa, pero no voy a poder. ¿Por qué? Porque somos hombres limitados. Eso es parte de nuestra naturaleza. Pero en el caso de Jesucristo, no. Porque Él es el sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. En Él tenemos nosotros redención y salvación de nuestras vidas. Amado hermano, entonces acérquese a nuestro Señor Jesucristo. Usted nuevamente que se ha apartado de los caminos del Señor, le vuelvo a exhortar, vuelva a los caminos del Señor, haga nuevos votos con Dios, empiécese a congregar y empiécele a servir al Señor, porque Él le ha dado el regalo de la salvación. Amado amigo, venga a los pies de Cristo. Él la espera con sus brazos abiertos. El versículo 18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, porque Él conoce, ¿verdad?, nuestras condiciones. Él ya vino a esta tierra y se hizo hombre y conoció nuestras debilidades y por lo tanto ahora Él es poderoso para socorrernos. Ese término socorrer, hermanos, es tan importante en esta porción, porque la idea que nos da es el hecho de que Él siempre va a estar ahí y va a correr en nuestra ayuda. Como por ejemplo, cuando el hijo, ¿verdad?, se va a lastimar, se va a caer o está en peligro, la madre corre hacia él y lo agarra y lo ayuda y lo salva. Esa es la idea de la palabra socorrer, la idea de que Dios va a correr y va a extender su mano
para ayudarnos, porque Él dice que Él vino acá para socorrer a los que son tentados. Él fue tentado en todo, dice el escritor de Hebreos, pero en nada pecó. Por lo tanto, Él es poderoso para socorrernos a nosotros que somos tentados y que sí pecamos. Y Él va a extender su mano para ayudarnos a nosotros. Amén. Así que, hermanos, quería dejar esto en su mente y en su corazón, de que Jesucristo es el autor de nuestra salvación. Es en Él en el cual nosotros podemos encontrar el regalo divino de nuestra salvación. Únicamente Jesucristo nos puede salvar. Nadie más, nada más, ni el sistema, un grupo social, ni siquiera, ¿verdad?, nuestros familiares, nadie, ni el gobierno, ni ningún tipo de institución puede salvar al hombre. El único que salva es Jesucristo. Usted puede estar todos los días en la iglesia, pero el único que le va a dar salvación a usted es Jesucristo. Si usted mantiene una vida de verdad consagrada a Él, usted, verdad, va a mantenerse en los caminos de la salvación. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición el poder participar acá en este programa y poder aprender más de su palabra. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que nos han estado sintonizando. Nuestro hermano Misael Campos, Dios le bendiga grandemente. Nuestra hermana Ilse Tercero, gracias, hermana, por estar con nosotros. Nuestra hermana Karen Berganza, mi amada esposa, qué bueno que nos está sintonizando también a toda mi familia de igual manera. Y a cada uno de ustedes, ¿verdad? Dios les bendiga grandemente. Todos aquellos que han sido fieles a este programa, gracias, amados hermanos, por su sintonía. Dios les bendiga grandemente, ¿verdad? Y oramos para que Dios sea fortaleciéndoles en todo momento. Saludos también al hermano José Argüello, estamos orando por él, ¿verdad? Y confiamos en que Dios va a hacer una obra maravillosa sobre la vida de nuestro hermano José. Dios le bendiga grandemente, hermano. Así que sigamos adelante entonces, sigamos luchando, hermanos, y sigamos predicando el Evangelio. Vamos a orar para quedar despedidos. Gracias te damos, Señor, porque tú has sido bueno, maravilloso, fiel y verdadero, Padre. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias porque hoy podemos, Señor, levantar nuestras manos con libertad, sin temor alguno, confiando, Señor amado, que en ti estamos libres, Señor, y la salvación ha sido parte de nuestra vida, Padre. Obra en aquellos que han escuchado tu mensaje, aquellos amigos que nos estuvieron viendo y que nos estarán viendo, Señor amado. Ruego por ellos que tú los bendigas grandemente y que tu palabra haga cambios maravillosos sobre sus vidas, Señor. Sigue hablando a sus mentes y sus corazones, Padre eterno, que tu palabra, oh bendito Rey, haga germinar en abundancia y de muchos frutos en cada corazón, Señor. Todo te lo pido en el maravilloso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Recuérdense que Cristo puede venir en cualquier momento. Predique el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Será hasta la próxima. Shalom, shalom.